Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. Hoy haremos un análisis de los hechos noticiosos más sobresalientes del mes de julio. Aquí en México, el avance de las reformas en telecomunicaciones y energéticas, así como los resultados dados a conocer en materia de seguridad, marcaron la agenda política, social y económica del país. En el mundo, el resurgimiento de las hostilidades entre israelíes y palestinos, así como el agravamiento de la crisis entre Rusia y Ucrania tras el derribo de un avión de pasajeros de Malaysia Airlines, tensaron el ambiente político internacional. Para hablar de estos temas, como cada domingo, están en esta mesa Verónica Ortiz. ¿Cómo estás, Verónica? Me gusta saludarte. Luis Carlos. Hola, Javier. Buenas noches, ¿cómo te va? Y Pepe Ureña. Buenas noches. Bienvenidos, mi nombre es Javier Oliva y antes de empezar, vamos a iniciar con un análisis sobre los principales hechos noticiosos del mes de julio y les invito a ver la nota que se ha preparado al respecto. Julio ha sido clave para las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto. Este mes se publicó la de telecomunicaciones y la energética avanza hacia su aprobación en el Congreso. Yo creo que esta es la reforma más importante y de mayor calado, la energética. Todas son importantes, pero esta tiene sin duda una especial significación y trascendencia para el desarrollo próximo del país. En materia de seguridad, el gobierno federal dio a conocer una reducción de casi 27% en homicidios dolosos en el primer semestre de este año comparado con 2012. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer semestre de 2014, los delitos de alto impacto, como homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos con violencia, registraron un descenso importante en comparación con el mismo periodo de 2013. Había una disminución sensible de la violencia. En el caso particular de Michoacán, el secretario de Gobernación afirmó que el Estado superó la crisis de inseguridad. Este mes en la entidad se le dictó auto de formal prisión a José Manuel Mireles, fundador de los grupos de autodefensa, detenido por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego. También fue detenido el líder transportista y exdiputado José Trinidad Martínez Pasalagua por vínculos con los Caballeros Templarios. Para atender el fenómeno migratorio desde Centroamérica hacia Estados Unidos, que en los últimos meses se agravó con la migración infantil, se puso en marcha el programa Frontera Sur, que coordina Humberto Mayans Canaval. En la escena internacional, dos hechos marcaron el mes de julio y ponen en vilo la paz mundial. Israelíes y palestinos reiniciaron hostilidades tras el secuestro y muerte de 3 adolescentes judíos en Cisjordania y el posterior asesinato de un joven palestino como presunto acto de venganza. Más de 600 palestinos y 30 soldados israelíes han muerto hasta el momento en este nuevo episodio de Hamás contra el bloqueo a Gaza. Por otra parte, el derribo de un avión de Malaysia Airlines en el este de Ucrania, con un saldo de 295 muertos, tensó las relaciones entre Vladimir Putin y las naciones que apoyan a Ucrania, entre ellas Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea. Muy bien, estamos de regreso para nuestro primer segmento sobre las reformas estructurales. Pepe, quisiéramos pedirte en una primera aproximación. Luis Carlos hablaba de algo antes de que entráramos al programa, algo que le llamó bien, me parece, el fin del ciclo de las reformas estructurales, un poco también pensar qué es lo que sigue para el propio gobierno, Pepe. Claro, sí, y en buen tiempo, realmente en un plazo muy breve se lograron reformas, la educativa, que aunque se implementó desde antes, es parte importante. Acaba de salir lo de telecomunicaciones y lo del energético está en vías debe estar en unos días más ya aprobado. Pues es un éxito sin duda político de un gobierno y quizá de la sociedad mexicana que logró por fin moverse un poquito, avanzar, porque es un proyecto que venía desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que Ernesto Zedillo presentó una propuesta de reforma energética que la bloqueó casualmente el PAN. Luego el PAN la impulsaba y la bloqueaba el PRI. Ahora ya se rompió esa inercia y qué bueno que así sea. Vendrá a continuación la reforma del campo, que es una parte pendiente y muy necesaria. Y con muchas movilizaciones en la Ciudad de México. Con muchas movilizaciones, ¿no? Sí, pero aparentemente hay coincidencias en cómo debe impulsarse el cultivo del campo, la producción de alimentos. Entonces ahí creo que se pueden poner de acuerdo todas las fuerzas políticas. Pues será unos temas importantes a tratar. Luis Carlos, este fin del ciclo o de un primer ciclo de reformas, puede ser, ¿no? Bueno, yo creo que es el ciclo reformista más relevante en México en la época moderna del país, incluso más que lo que ocurrió en el periodo de Salinas de Gortari, a pesar de la firma del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que por su magnitud, su conjunto y los diversos temas que abarcan, es el ciclo más relevante de la historia moderna de México.
Dos, me parece que salvo un par de ellas que son malas, como la electoral y la fiscal, las demás creo que caminan la ruta correcta, algunas de manera modesta, otras con más fondo. Tres, creo que se trata de una promesa de papel todavía, porque todas ellas son promesas de papel. Su ejecución y su éxito dependerá de muchos factores, pero hay algunas que son muy importantes, como la educativa, cuyo grado de fracaso es real, porque hay muchos obstáculos políticos, porque hay muchos actores involucrados. Otras, como la de telecomunicaciones, creo que su implementación es relativamente fácil. Entonces, esto será un periodo de 10, 15 o 20 años. Y una cosa muy importante, creo que el gobierno tiene mucho mérito, creo que los partidos tienen mucho mérito, pero creo que aquí hay una cuestión de injusticia histórica con el gobierno, que es que la gente va a tardar muchos años en darse cuenta de lo bueno y probablemente, como les lo he comentado a amigos funcionarios del gobierno, no estoy seguro que esta generación o estos años se les reconozca al gobierno su mérito y quizás sea en el futuro, después de mucho tiempo, que la gente diga, gracias a este gobierno pasó esto. Entonces puede ser que a pesar de lo positivo de este ciclo reformista, los electores no se den cuenta de eso y puedan castigar incluso al gobierno en 2015. Pero incluso yo creo que políticamente hablando es un buen gesto no pensar necesariamente en la popularidad en las encuestas o la aceptación, sino pensar en el largo plazo. ¿Crees, Verónica? No, sin duda. A mí me parece que eso es muy destacable y yo creo que hace falta darle ese reconocimiento ahora porque quizá no vendrá en tiempo después. Me parece que la apuesta que hizo tanto el gobierno federal como los partidos de firmar un pacto por México, que también fue muy criticado, claro, y que se dijo que, digamos, estaban cediendo los partidos de oposición la plaza y estaban dándole todo al gobierno. A mí me parece que habla más bien de una creación de condiciones de acuerdo, de condiciones políticas que permitieron digamos, listado de reformas muy impresionantes, ¿no? Desde educativa, telecomunicaciones, energética, competencia económica, financiera, fiscal. Como dice Luis Carlos, a lo mejor unas que nos pueden gustar más o no que otras, pero que sí sientan las bases para una transformación económica y social y política, con la parte electoral también, de lo cual veremos los resultados. Viene la parte de implementación, que sin duda es la más difícil, porque es donde se pone a prueba, y viene también nuevamente un ciclo de procesos electorales que normalmente tienden a contaminar un poco, ¿no? el obstaculizar el tema, pero sin duda a mí me parece de un gran valor político la iniciativa de los grandes partidos y del gobierno federal, e incluso el sacrificio en términos de popularidad del gobierno federal, del presidente Peña Nieto, que mucho se ha dicho que a pesar de todo, que si los márgenes de aprobación del gobierno no están siendo suficientemente elevados, a mí me parece que eso habla de el entender que en este momento había que invertir el capital político en sacar adelante estas reformas y que vendrá después el reconocimiento o no en términos de popularidad o electorales, pero que se está cimentando un progreso futuro sin duda. Y es bien interesante que este primer ciclo de reformas concluya casi al mismo tiempo que el segundo año de gobierno. Es decir, vamos a llegar al segundo informe de gobierno, que ya lo analizaremos aquí seguramente en una de nuestras mesas, cómo se cierra este primer tercio del sexenio con reformas verdaderamente estructurales. Yo creo que es un ciclo, digamos, armonioso, ¿no? En términos de etapas de la propia administración, ¿no? en ese sentido, ¿no? Y además yo añadiría que viniendo las elecciones de 2015, que además de elecciones locales y de 9 gobernaturas y todo, es la renovación de la Cámara. No sé cómo lo vean ustedes, pero inclusive llama la atención que el proceso de reformas esté concluyendo antes de eso. Es decir, ya en cierta medida el hecho de que cambie o no el balance de representación en el Congreso, obviamente habla de la fuerza que tienen o que van a tener las fuerzas políticas, pero ya no va a incidir tanto en la aprobación de una serie de reformas que necesitaban ciertas mayorías que se alcanzaron en este momento, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos en este balance del mes de julio a la mesa cuadrada. No se vayan. Muy
Muy bien, estamos aquí de vuelta en nuestro segundo bloque para analizar dentro de los temas del mes de julio, pues evidentemente, como ustedes lo percibieron en la cápsula introductoria, pues el tema de la seguridad es uno de los temas recurrentes, no de este mes, sino desde hace varios años. Y bueno, yo quisiera pedirle a Pepe una primera participación en este resumen de análisis del mes de julio. Pepe. La estrategia avanza con tumbos, no siempre de manera lineal. Yo platico con gobernadores que tienen a cargo su seguridad en los estados y que coordinan con la federación y hablan de maravillas. Por ejemplo, el de Tamaulipas dice, nunca se había hecho un proyecto integral, nunca se había dividido la zona, un estado tan grande, con tantos problemas y de tránsito, con el mayor cruce carretero a Estados Unidos. Nunca se había hecho algo así. Sin embargo, ahí están los problemas, persisten y algunas estadísticas no logran bajarse. Tengo dudas sobre eso y en el caso de Michoacán, más allá de la estrategia que creo que fue algo muy atinado ir sobre la tuta, sobre el grupo criminal más fuerte de la entidad, no sé, como que el comisionado algo está haciendo mal, que no le salen muchas cosas. Sí, que haya incidentes muy cerca de su hotel, en las bases policíacas, eso habla de que algo está mal y de que algo deben corregir con urgencia, en el caso específico de Michoacán, el comisionado. Sí, no, bueno, claro, y sabemos que el tema de Michoacán pues es una situación que se ha acumulado durante décadas. Yo también apuntaba, por ejemplo, pues las Fuerzas Armadas siguen siendo la primera línea de contención y de sometimiento a la criminalidad. Me parece que hay una clarísima continuidad entre el sexenio anterior, incluso desde el sexenio de Fox, con el primer operativo, el de México Seguro, que se aplica en 2005. Es el primer gran operativo de instrumentación, sí, exactamente, de instrumentación militar, y que a la fecha siguen teniendo ese mismo papel a petición de la propia sociedad y desde luego de los gobiernos y por instrucciones del comandante supremo, es decir, del presidente de la República. Y por el otro lado, sí es muy importante señalar, y lo tratamos en uno de nuestros programas, el tema, las implicaciones. Sé que es un poco difícil hablar del tema de los niños y niñas migrantes sin compañía, pero finalmente es uno de los temas que se instaló en la agenda de seguridad regional, ¿no? A partir de las presiones de Estados Unidos y Canadá para que de alguna manera ellos incidan en la vigilancia de la frontera sur de México, particularmente con Guatemala, también Belice, pero los países centroamericanos también en un proceso de reacomodo. Hasta el jefe de la diplomacia del Vaticano vino a platicar con el presidente Peña Nieto para no quedarse fuera de este entramado para tratar el tema de la migración. Entonces, en esos términos, el tema de la seguridad, y es muy importante para nuestro público señalarle que el tema no solamente se aboca a cuestiones de carácter interno, sino las implicaciones que tiene fuera del país. Ahora es muy difícil que el tema del crimen organizado se pueda resolver de manera local cuando es un asunto de varios gobiernos, de varias medidas y de muchas leyes. Javier, no sé. Sí, por favor, Luis Carlos. No, yo quería reaccionar. Esta semana se dio a conocer que los homicidios dolosos habrían bajado en un porcentaje del 5%. A veces se hacen cortes que convienen o no convienen a la autoridad, pero el tema real hoy es que el problema de la seguridad es un problema muy grave y que básicamente no ha variado en los últimos 5 años. Lo sigue siendo, claro. Y que yo no veo por qué habría de cambiar en los próximos 5 años. Me parece que una de las pocas cosas diferentes que este gobierno ha hecho es la estrategia de prevención, y a pesar de una buena voluntad se le han destinado 2.500 millones de pesos y esto no es suficiente para reconstruir el tejido social. Entonces yo siento que estamos en un grave problema, yo creo que la gente lo sigue padeciendo, yo creo que además no es solo responsabilidad del gobierno federal, es de todos los gobiernos, que el gobernador de Tamaulipas diga que hay una mejor estrategia. El tema es que Tamaulipas, te lo dicen todos los días, está empeorando, y que el gran problema ahí es que ni siquiera nos enteramos de la gravedad porque ya hay un problema de autocensura gravísimo de los medios de comunicación por el tema de que el narco sí te amenaza y te mata. Entonces yo sí creo que hay un problema muy grave, y que no hay cambios relevantes en sus niveles. Sí, y en este sentido habría que ver cómo se dan respuestas a modo, una cosa en Michoacán, una en Tamaulipas, una diferente en el caso de la frontera sur. Pero bueno, ese es uno de los temas, justamente también la percepción de inseguridad pues sigue estando en niveles muy altos, como los demuestran las encuestas del INEGI, Verónica. Yo creo que sin duda el tema de la inseguridad es un tema estructural que todavía es un problema. No creo que se vayan a ver también resultados en muy corto plazo porque de
digamos, de entrada no se pueden esperar resultados en el muy corto plazo. Ya lo sabíamos desde que se iniciaron los operativos en el sexenio anterior, o tú mismo hablaste de la intervención del ejército desde todavía el sexenio previo al anterior. Entonces, yo dividiría más bien el tema en dos, a lo mejor dos vertientes. Una, que me parece que ahora hay como una estrategia de contener ciertas emergencias o digamos, problemas que ya habían hecho crisis, y ahí sí hay un diferente tratamiento, es decir, en el tema, por ejemplo, del comisionado de Michoacán, el tema de cómo se está dividiendo o cómo se está abordando el tema en Tamaulipas, en Estado de México, en ciertas entidades, cada una con alguna peculiaridad, como para contener la emergencia. Y otro es el tema de la recomposición del tejido social, el fortalecimiento institucional, que ese es otro ámbito en el cual se tiene que trabajar desde la prevención, ¿no? El fortalecimiento institucional y lo que venga. Creo que si hay algunos datos como los que se están dando, independientemente de cómo se hagan los cortes, digamos que se compara con que, digamos, los datos sí apuntan a que hay una reducción de la cual no podemos soltar las campanas al vuelo porque estamos hablando todavía de índices estratosféricos, altos, ¿no? Pero digamos por lo menos de 2012, 2013 a 2014 ha habido una reducción, ¿no? en términos de la violencia, sobre todo en homicidios dolosos, secuestro y extorsión, que son los temas más, digamos, más sensibles. Entonces ahí podría haber quizá un resultado que faltaría ver si es una tendencia en el contención de la violencia. Falta ver, obviamente, toda la parte de consolidación y de fortalecimiento institucional y de recomposición del tejido social. Porque hay un tema, Pepe, no sé qué te parezca, hay un tema clave que me parece que se ha dejado de lado a lo largo de esta misión, que es la reconstitución de las policías locales. Mientras no haya policías locales, no va a haber manera de que las Fuerzas Armadas salgan de donde están. Sí, entonces, no, es difícil. Y el otro tema que se ha comentado mucho y todavía está con cierta especulación, el tema de la gendarmería, ¿no? También que nuevamente se anuncia su aparición, ha demorado un poco, pero de todas maneras, y apuntando lo que señalaba Luis Carlos, sí creo que hay evidencias de que la definición de una estrategia a estas alturas en materia de seguridad pública, específicamente, aún le faltan elementos fundamentales para poderla considerar como una estrategia. Pepe. Sí, no hay agrupaciones policíacas locales fuertes. Quizá el mejor ejemplo de una buena policía local sea Nuevo León. Ahí sí se creó inclusive un impuesto a las empresas para... Fuerza Ciudadana se llama, creo, ¿no? Sí, Fuerza Ciudadana. Y ahí sí se ha hecho bien. ¿Por qué se ha hecho bien y por qué no se imita? Esta semana yo platicaba con el gobernador de Tamaulipas y él decía, sí, es que estamos importando, llevamos instructores ya nosotros y mandamos gente a capacitar allá. Esa es la intención. Sin embargo, tiene... Estados limítrofes. Sí, son limítrofes, así muy cerca. Las capitales son 2 horas de carretera, ¿no? Entonces, tiene muchos problemas que están agravados. Fíjate, no se analiza, por ejemplo, las deportaciones centroamericanas. Llegan básicamente Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, son las ciudades donde regresa a Estados Unidos la mayor parte de centroamericanos. Miles, decenas de miles de personas. Y son captados de inmediato por el narco, por el crimen organizado. De inmediato, son carne de cañón, ¿sí? Hubo una propuesta del gobierno de Tamaulipas formal en Austin para decir, bueno, nosotros les pagamos el avión, no tienes para mandarlos a Honduras, a El Salvador, nosotros les pagamos el avión. Sin embargo, apenas está en la etapa de instrumentación de ver si es posible. El gobierno federal está interviniendo en ese sentido para que las deportaciones sean en toda la frontera y no nada más en Tamaulipas, que es porque ahí hubo una intención política. Eso se hizo, ese acuerdo con Estados Unidos se tomó en el sexenio pasado, porque Tamaulipas era importante para el partido gobernante hasta el 2012. Pero ha seguido la práctica, ahora se trata de cambiar. Es un caso. Otro caso es que quizá también hay que lavar dentro las instituciones. Y una paraestatal, en este caso todavía paraestatal, Pemex. 80% del robo de gasolina en Tamaulipas, que es donde más se roba, se da dentro de las instalaciones de Pemex. Imagínense. Bueno, pues vamos a ir a nuestro segundo corte y regresamos a tratar los temas internacionales del mes de julio.
¿Qué tal? Estamos ya de regreso a la última parte de nuestro programa de análisis, de balance de lo ocurrido durante el mes de julio. Bueno, y los temas internacionales sin duda que son un aspecto fundamental pues para las variables de reflexión y saber en qué mundo nos desarrollamos, en particular cómo se han extendido los conflictos armados, sociales, de inestabilidad desde el Magreb, es decir, la costa mediterránea africana, desde luego Libia, el conflicto entre Israel y Palestina, la inestabilidad crónica prácticamente en Irak y en Afganistán, la guerra civil que desde hace 40 meses agobia Siria con posibilidades de que se fragmente este país, las tendencias separatistas del Kurdistán y bueno, lo más grave desde luego este horrendo crimen de haber derribado un avión de pasajeros de Malaysia Airlines en pleno vuelo en los diferendos entre Ucrania y Rusia por la posesión de la parte oriental, limítrofe precisamente con este país, el gigante ruso. Luis Carlos, en ese contexto pues hay muchos elementos que nos influyen, tienen, aunque no se crea, visto desde México, que tienen que ver con nuestra dinámica continental y nacional, por supuesto. Sin duda, esto que todos los que mencionas son temas que están ahí. El tema ruso y su intento de una neohegemonía regional es un tema muy importante que afecta a los mercados energéticos, que nos afecta a nosotros, que afecta a la estabilidad de esa parte de Europa y la capacidad de Estados Unidos para reaccionar. Lo de Israel y Palestina, que puede tener riesgos de estabilidad regional muy graves. Y para el caso mexicano, lo que más nos afecta es un tema que ya platicamos aquí, que es el tema del debate interno en los Estados Unidos sobre el tema migratorio. Ese desafortunadamente es un asunto que empeora para México. Tema, claro. Los términos del debate no nos ayudan. Hay un proceso de discriminación creciente en los Estados Unidos para poblaciones mexicanas, centroamericanas. La percepción de México país, a pesar de las reformas estructurales, no ha cambiado. Es muy malo en Washington, es muy malo en la población en general. ¿No? Y este tema de la reforma migratoria que hemos esperado durante años no va a llegar, desafortunadamente. Yo creo que van a endurecer aún más las políticas de deportaciones y de discriminaciones a México. Eso me preocupa muchísimo. No, cómo no. Y además, en esta época, Verónica, Pepe, estamos viviendo un conflicto de interés entre los estados donde ya no hay ideología. En la Guerra Fría, como quiera que sea, era socialismo versus capitalismo, ¿no? Ahora son intereses crudos de los estados. Aquí es geopolítica. Aquí son yacimientos de petróleo, de gas, salidas al mar, en fin, rutas de comercio. Verónica. Así es, y yo creo que justamente lo que es importante es analizar la trascendencia o lo que nos puede llegar de estos conflictos, y me parece que nos falta justamente en México abrirnos y dejar de ver nada más a nosotros como el centro del universo. Y yo hablaría de tres temas que creo que nos tocan en este contexto internacional. Uno, el de las crisis humanitarias, porque ciertamente hay un tema ahí, ¿no?, de ciudadanos en muchas partes del mundo e incluso también en nuestra región, como los refugiados, los desplazados por la guerra de Israel y digamos Israel contra Palestina, contra Gaza, el tema en Ucrania también y Rusia, el tema de los migrantes y los digamos todos los efectos que tienen todas las digamos la manifestación son los niños inmigrantes, pero es la crisis, ¿no?, humanitaria que se está dando y es la más visible efectivamente. Dos, hablaría de la pues ineficacia, ¿no? Como que vemos pasmados la ineficacia de organismos internacionales, ¿no? Que, por ejemplo, como la ONU, para, y entre otros, la OEA, entre otros, pero me refiero para poder mediar y encontrar soluciones a los conflictos. Somos parte de organismos internacionales nosotros también y, digamos, esto atañe a todos los países, incluso hasta a nivel de religioso, el Papa ¿no?, que trae a los líderes de Israel y Palestina a rezar y vemos que no surte ningún efecto, ya ahora sí ni la mediación divina, ¿no?, en ese sentido. Y tercero, volviendo sobre el tema de la migración, a mí lo que me parece importante es, Luis Carlos dice, tenemos el tema de la reforma migratoria en Estados Unidos que no parece que se vaya a dar y que se inserta en otro tema más importante, que todos estos conflictos distraen la atención de Estados Unidos, a la cual nosotros venimos como en la cola de los problemas, así como pasó en el 2001 con el atentado a las Torres Gemelas, que parecía que había en ese momento justo una iniciativa muy importante de reforma migratoria que se acabó porque la atención de Estados Unidos se perdió. Pues estamos en este momento otra vez perdiendo la atención de Estados Unidos y el momentum que se había generado en el Congreso de Estados Unidos con la promesa de una reforma migratoria, pues parece que se está perdiendo. Sobre este tema quisiera comentar que México no es
En México no pasan cosas suficientemente malas o graves para ser importantes en el mundo. Exacto, para bien o Y para tampoco mal. pasan cosas suficientemente buenas o notables para que seamos importantes. Estamos a la mitad. Sí. Bueno, hay algo que hay que hacer para que México tenga un nuevo protagonismo. Vamos a hacer Pero un grupo para bien, ¿no? terrorista. No, para Bueno, bien. pero este es un problema Sí. no solo de México, de América Latina en general. Sí, no, por Sí, supuesto, claro. y en la agenda de la Casa Blanca desde hace muchos años América Latina no es una prioridad, y si no, ahí tienen los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador principalmente, incluso Argentina. Y sobre el tema de las implicaciones de los asuntos internacionales en México, cuando se dio la noticia de que uno de los grupos terroristas libios se habían posesionado de 2 campos petroleros y también un nuevo actor en el caso de Siria, en un solo día el precio del petróleo de referencia, el Texas y el del Mar del Norte, en un solo día subió el 4% del precio del petróleo a nivel mundial. A mí me da la impresión, de lo que he leído del debate energético en México, que los legisladores no tomaron en cuenta los asuntos de seguridad nacional y energéticos, cuando en el mundo es una referencia obligada. Entonces, Pepe, en ese sentido, cuando vemos que en esta zona de tanta inestabilidad, que es la zona que produce más petróleo en el mundo, pues evidentemente va a tener impactos en la economía mundial y por supuesto la de México, ¿no? Claro, y en ese sentido tiene razón Verónica, el Estados Unidos va a estar viendo hacia allá, no hacia el sur. No le importa ni siquiera que haya un iluminado en Venezuela, Estados Unidos, no interviene. Las sanciones contra, ¿quién hubiera imaginado que después de Yeltsin vendría otro peor? ¿Verdad? En el caso de Rusia. Y las sanciones que hace Estados Unidos al gobierno a los personajes del gobierno de Rusia, pues no impactan. Y con todo, ahí es donde puede solucionarse un poco el problema, no en el Medio Oriente, no en el caso de Israel. Ahí Estados Unidos es el papá de Israel, pero le provee recursos, armas, todo. Entonces, pues Estados Unidos está en la escena de todo. Sí, y estamos en una época en donde los protagonismos son más geopolíticos que globales. Es decir, la presencia de los Estados Unidos en términos militares y económicos está claramente desdibujada en unas partes y claramente acentuada en otros. Por ejemplo, ahora en todo lo que es el sudeste asiático, lo que es donde se reúnen en los océanos Pacífico y el Océano Índico, Estados Unidos ha instalado por primera vez en su historia bases militares en el norte de Australia, por ejemplo, ¿no? Y el gobierno chino lo ha tomado como un acto de hostilidad. Entonces tenemos nuevos escenarios en donde Estados Unidos le está dando más preponderancia, porque sobre todo en lo que es todo el trasiego, ¿no? El paso de mercancías legales o no desde Oriente, ¿no? Digámoslo así en términos convencionales, hacia el continente americano, el 90% del transporte se hace por barco de las mercancías, ¿no? Entonces ahí están los nuevos focos de tensión geopolítica y México nuevamente por su posición está ubicado en donde debe estar. Habrá que ver si se le podemos sacar algún producto benéfico, ¿no? a nuestro país, porque en estas circunstancias algo tendríamos que estar haciendo para volver a insertar a nuestro país en este. Sí. Nos quedan unos segundos, algún comentario, alguna reflexión que quisieran apuntar, más allá de los buenos deseos para nuestro país. Pues que obviamente los conflictos y las guerras y los conflictos bélicos entre los países nunca vienen en un buen momento, pero me parece que además ahora es un momento todavía más delicado porque Europa apenas está saliendo de una crisis muy severa. Estados Unidos lo mismo. Eso tiene repercusiones obviamente para nosotros, para México, y tiene repercusiones políticas también, porque al no poder salir y no poder generar mejores condiciones económicas, también se generan, digamos, insatisfacciones y repudios hacia los partidos que están gobernando. Lo vimos en Europa con las elecciones europeas. Nosotros tenemos elecciones el año que entra y bueno, todo también tiene una cierta repercusión en lo que se genera a nivel internacional, ¿no? Así es, bueno, lo único que a mí sí me gustaría dejar el apunte, Estados Unidos está viviendo la guerra más larga de toda su historia, la de Afganistán. Bueno, pues muchas gracias, Luis Carlos, Verónica, Pepe. Nos vemos el próximo domingo.